Secundaria segundo grado. Lengua materna. Acotaciones misteriosas. ¡Qué gusto encontrarnos de nuevo! Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 2. Esta sesión se titula Acotaciones misteriosas. Y nuestro propósito es escribir acotaciones dentro de un texto teatral basado en leyendas populares. Las acotaciones son un componente esencial de cualquier texto dramático, pues a partir de ellas nos enteramos de todo aquello que no se dice verbalmente, pero que es fundamental para una puesta en escena. Así es, como las acciones de los personajes, el espacio que habitan o incluso ciertas formas que tienen de decir algo, entre otros aspectos que veremos más adelante. Será una sesión muy enriquecedora. ¿Todo listo? ¡Aquí vamos! Para esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es recopila leyendas populares para presentarlas en escena. Reflexionaremos juntos la funcionalidad de las acotaciones, así como la importancia práctica que tienen en la elaboración de textos teatrales propios. Es un tema que probablemente a quienes nos acompañan desde casa puede interesarles igual que a mí. Y es que adentrarnos en la elaboración de un texto teatral es un reto maravilloso. Al finalizar, podremos contar con más herramientas para transformar una leyenda popular en un texto que pueda ser llevado a escena. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que revisemos es para reforzar nuestro conocimiento, así que les recomendamos llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Yo suelo notar palabras clave que me ayuden a recordar las ideas primordiales o los ejes fundamentales de los temas que aquí compartimos. ¡Vamos juntos! Personalmente, me gustan mucho las leyendas, aunque en ocasiones me causan un poco de miedo. Creo que es una sensación muy común, pero al mismo tiempo nos generan curiosidad y diversión. Cada vez que escucho una nueva, me dan ganas de conocer más. Seguramente ustedes han escuchado o leído diversas leyendas, ya sea en un libro, en internet o porque se las han contado a algún familiar o amigo. ¿Recuerdan alguna? Yo recuerdo la leyenda de La Llorona. Es quizá la más popular en nuestro país. Las leyendas son textos que por lo general se conservan gracias a la tradición oral, es decir, que se transmiten de boca en boca. Afortunadamente, en la actualidad podemos encontrar libros que recopilan muchas de ellas, ayudando a su preservación. ¿Y qué caracteriza a una leyenda, profesor? Las leyendas tienen como particularidad que son textos en los cuales se mezclan datos o acontecimientos reales con situaciones mágicas o sobrenaturales. En otras palabras, mezclan realidad y ficción,
pero siempre empleando el imaginario de una comunidad. Es por lo que estas narraciones tienen ciertos personajes que nos hacen estremecer, ¿no es así? Como fantasmas, Seres demoníacos, espectros, brujas, apariciones, entes sobrenaturales, entre muchos otros. escuchemos un extracto de una de esas narraciones. La leyenda del Chan, conocida en los estados de Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes. El Chan es un monstruo acuático que vive dentro de una cueva en los manantiales de la región de La Cañada. Y cuando las personas acuden a bañarse, este las captura y se las lleva con él a su cueva. Como podemos darnos cuenta, en las leyendas se utilizan datos reales como una fecha, un acontecimiento histórico, un lugar geográfico y en ocasiones hasta se incluyen los nombres y apellidos de los personajes. Pero ahora, ¿qué sucedería si queremos que esta pieza se transforme en un texto dramático? Creo que en primer lugar tendríamos que construir algunos personajes. Correcto, ya que en un texto dramático no nos enteramos por un narrador omnisciente de los acontecimientos, nos enteramos por medio de las acciones de los personajes. Y esos personajes tendrían que estar en una situación específica. En el caso de nuestra leyenda, una situación que tenga que ver con el Chan. Incluso la misma leyenda ya nos da pistas del lugar en el que se puede suceder, ¿no crees? Podría suceder en un manantial. ¿Por qué no leemos el inicio de una posible adaptación a esta leyenda? Presten particular atención a todo lo que se encuentre entre paréntesis. Pedro, ¿estás seguro de que esa no es la cueva donde vive el Chan? Lupe, ya te dije que solo es una leyenda y no es cierta. ¡Qué miedosa eres! ¡Salte del agua! ¡Rápido! ¡El Chan está detrás de ti! Vaya, que hay cambios. ¿Y qué me puedes decir de la información entre paréntesis? Creo que ayuda a dejar más claras las acciones y la forma en que los personajes se paran frente a esta situación. A la información contenida en los paréntesis se les llama acotaciones o didascalias y efectivamente sirven para mostrar todo aquello que no es dicho por los personajes. Conozcamos la leyenda de la manda y el taxista e intentemos de nuevo trabajar con las acotaciones al momento de trasladarla a un texto dramático. Presten atención, ya que después les propondremos un reto. Algunos taxistas cuentan que al caer la tarde, una dama vestida de blanco hace la parada. Ella pide a los conductores que la lleven a varias iglesias. En cada una de ellas reza dentro del taxi. Al terminar el recorrido, indica el camino a una casa. Y cuando llega a ella, desciende del automóvil, pidiéndole al taxista que espere, que entrará por dinero para pagarle. Tras esperar un buen rato, el taxista toca la puerta por donde entró y al preguntar por ella, recibe una invitación para unirse al velorio de la dama de blanco. ¿Pudieron identificar claramente los personajes? ¿Y qué piensan de los espacios en los que ocurren esta leyenda? Creo que el relato va dejando claros estos espacios. Se mencionan las iglesias, la casa de la difunta y pienso que incluso el taxi puede ser considerado un lugar de acción. Cada vez que pensemos en realizar una adaptación para un texto dramático, hay que prestar mucha atención a esos elementos, ya que el entorno en el que ocurren las acciones de los personajes es tan importante como lo que dicen o hacen. Y este tipo de información puede incluirse dentro de las acotaciones. Leamos nuestra adaptación de un momento de esta leyenda. Primero, revisémosla sin acotaciones.
¿puede pararse en la iglesia de la Conchita? ¿La voy a dejar ahí? No. Vamos a realizar un recorrido largo por 7 iglesias y nos detendremos en cada una por un momento. Pero ¿voy a tener que esperarla? ¿O cómo va a ser? Le puede salir algo caro. No me bajaré del taxi. Me quedaré aquí y haré una oración en silencio. Bueno, al cliente lo que pida. Vayamos pues. Revisemos juntos cómo, apoyándonos en las acotaciones, podemos dar más vida a nuestro texto. En primer lugar, lo que se colocó es la acotación que indica que la mujer se sube al taxi y que es medianoche. Es verdad. Lo primero que hace esta acotación es situarnos en un espacio y en un tiempo específico. Además apoya a la atmósfera de misterio, al indicar que a la mujer no se le distingue el rostro. Esta misma sensación se refuerza cuando nos damos cuenta de que el hombre intenta distinguirle la cara. Claro, sería muy distinto si el hombre no la volteara a ver y nunca se diera cuenta de que hay algo particular en ella, o si sucediera a plena luz del día. Y también las acotaciones nos dejan ver en algún momento el interior del personaje, en este ejemplo, que hay algo que le molesta. ¿Se van dando cuenta de cómo las acotaciones ayudan a que nuestro texto dramático tenga más complejidad? ¿Todos los textos dramáticos poseen acotaciones? Depende. Hay algunos textos que tienen muchas y otros en los que el autor decide que no es necesario emplearlas. Hay que tener presente que son una herramienta. La acotación significa etimológicamente advertencia o aclaración, según el diccionario de la lengua española. Una acotación es, en el texto dramático, es una nota generalmente de autor, con indicaciones sobre los personajes y el desarrollo de la escena. Entonces las acotaciones son escritas por los dramaturgos para dar indicaciones claras de cómo deben actuar los personajes, además de sus acciones en escena que pueden incluir entradas y salidas o el uso de ciertos objetos. En algunos casos, incluso, tienen que ver con los elementos sonoros, la iluminación y hasta el vestuario de los personajes. Y me imagino que siempre saltan a la vista porque están entre paréntesis o corchetes y en un estilo de letra cursiva. Así es, se han usado convencionalmente, aunque hay autores que no necesariamente las usan de esa manera. Lo que hay que tener presente es que las acotaciones sirven para orientar al director y a los actores acerca del mundo que la obra está construyendo y que no siempre está dicho con palabras. Veamos el siguiente material que puede ayudarnos a comprender un poco más el uso de las acotaciones. Las acotaciones indican una serie de intenciones en los diálogos que expresan diferentes matices emocionales según lo que requiera la obra. Observen el ejemplo. Estas acotaciones son emociones, intenciones o características que no se leen como parte del diálogo. Solamente sirven para señalar al actor o actriz cómo leerlo. Las acotaciones también sirven para mostrarle al personaje cuándo entrar, cuándo salir, cuándo interrumpir o qué acciones hacer mientras habla. Las acotaciones que están escritas dentro del diálogo se escriben entre paréntesis y en cursivas. Las acotaciones que no están dentro del diálogo no llevan paréntesis y pueden describir la escenografía, la vestimenta de los personajes, su entrada o salida del escenario, así como las acciones de los personajes que no están hablando en ese momento. ¿Sí? ¿Quién es? Conteste o no abriré. Llamaré a la policía. No, no llames a la policía, soy yo, tu hermano. No quería espantarte con mi forma de tocar. Recuperemos algunas maneras en que las acotaciones pueden ser empleadas.
Las acotaciones pueden ser temporales, es decir, que indiquen la fecha o la hora de la acción dramática. Existen las espaciales, que se refieren a la descripción del lugar o lugares en los que habitan o se desenvuelven los personajes. Las sonoras se refieren a todo aquel elemento auditivo que tenga una intervención en la obra de teatro, ya sea musical, algún sonido de la naturaleza o cualquier cosa que nos entre por los oídos. También pueden ser personales, cuando dan indicaciones sobre los personajes, como puede ser su físico, la ropa que traen puesta, su emotividad o las acciones que llevan a cabo. Las que se escriben dentro del diálogo y van entre paréntesis y suelen ir en cursivas. Las que no están dentro del diálogo, por lo regular, no llevan paréntesis. Para que nos quede más claro, veamos cómo se aplicarían algunos de estos aspectos a nuestra versión de El taxista y la manda. En escena, la fachada de una casa. Vemos cómo entra a ella la dama de blanco. La luz se torna más tenue. Después de un momento, entra el chofer exasperado. Toca a la puerta. Al no recibir respuesta, toca más fuerte. Se escuchan pasos. Un hombre vestido de negro, desencajado, abre la puerta. ¿Viene al velorio de Mariana? Ayer fue a cumplir una manda a la iglesia y la atropellaron. La estamos despidiendo. ¿Quiere pasar? No, vengo a ver si la mujer de blanco que entró a esta casa me va a pagar. Soy un taxista que... Aquí no ha venido ninguna mujer vestida de blanco. ¿Se dieron cuenta cómo resaltamos algunas acotaciones específicas? Por ejemplo, la indicación de que la luz se vuelve más tenue. Esta es una acotación espacial referente a la luz, que ayuda a generar una atmósfera de misterio. Sí, también se utilizó el verde cuando eran acotaciones que tenían que ver con la emotividad de los personajes, o el morado con las que se referían a las acciones físicas. Y en azul colocamos aquellas que se encontraban fuera de los diálogos y se referían principalmente a la descripción del espacio. Hay muchas maneras de utilizarlas. Lo importante es saber cuáles son las que más nos convienen, esas que aporten de manera más contundente al texto que estamos diseñando. Vamos a una leyenda más, con la que podremos poner a prueba nuestra habilidad como adaptadores. La calle de Don Juan Manuel. Hay una leyenda que dice que en la actual calle de República de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México, vivía un hombre muy rico llamado Juan Manuel, de Solórzano, junto con su joven y guapa esposa. Ella era muy bella y él un hombre muy celoso. Juan Manuel sospechaba que su esposa le era infiel. Enloquecido de celos, decidió asesinar al primer hombre que pasara frente a su casa en punto de las 11 de la noche. Don Juan Manuel le preguntó a su primera víctima: Perdone, ¿qué hora es? Las 11. Dichoso usted que sabe la hora de su muerte. Después de esas palabras, enterraba un puñal en el corazón de los transeúntes. Fueron varios crímenes cometidos por Juan Manuel, hasta que una noche asesinó a su sobrino. Unos dicen que atormentado fue con las autoridades a declarar la serie de asesinatos. El hombre enloqueció completamente y amaneció colgado en la horca pública. Muchos aseguran que en la actualidad, en la misma calle, aparece un hombre y pregunta la hora a todos los que pasan por ahí. Según lo que hemos revisado, si quisiéramos adaptar esta leyenda a un texto dramático, tendríamos que prestar atención a los personajes, el lugar geográfico y la mezcla de realidad con fantasía, que son las características principales de la leyenda. Así es.
además de analizar y tener bien presente todas las acciones de los personajes, como los celos de don Juan Manuel o su decisión por asesinar a otras personas. Todo esto nos ayudará a construir la trama de nuestra adaptación. En el siguiente ejemplo, procuremos identificar los diferentes tipos de acotaciones. Presten mucha atención a este reto. Escenario a media luz. Es de noche. Juan Manuel espera en el portón de una casa. Entra un hombre que camina hasta pasar frente a él. Juan Manuel lo intercepta. Disculpe, caballero, ¿sabe qué hora es? Son las 11 de la noche, señor. Dichoso usted que sabe la hora de su muerte. En el ejemplo anterior, encontramos que el color morado señalaba aquellas acotaciones relacionadas con la emoción de los personajes, mientras que el rojo estaba enfocada en las acciones físicas. Así es. Y el azul fue nuevamente empleado para aquellas que se referían al espacio y el escenario en que sucedería nuestra obra. Recordemos que las obras de teatro están escritas para representarse y por tal motivo, tanto los diálogos como las acotaciones y todo lo que ocurre en el escenario deben estar pensados para crear un mundo ficcional, claro y sólido. Ahora que hemos reflexionado sobre las leyendas y las obras de teatro, analicemos un último ejemplo. Esta vez con la leyenda La mulata de Córdoba. Intentemos convertirla en un texto dramático. En los tiempos de la colonia, en Córdoba, Veracruz, existía una bellísima mulata llamada Soledad, quien a pesar de que pasaba el tiempo, nunca envejecía. Por el contrario, su belleza aumentaba. Sus vecinos observaban cómo por las noches de su ventana salían luces parecidas a las llamas. Durante el día ayudaba a los necesitados, pues tenía el don de la curación. Además, podía predecir fenómenos naturales. Fue acusada de brujería con el santo oficio y poco después condenada a la hoguera. Cercana a la ejecución, Soledad dibujó con un trozo de carbón un barco que mágicamente cobró vida. El guardia que la custodiaba dijo que ella montó en la nave y desapareció entre los rincones oscuros de su celda. Esta leyenda es muy popular en todo el estado de Veracruz y gracias a la tradición oral se ha difundido en muchos estados de nuestra República Mexicana. ¿Qué datos podemos obtener si realizamos un análisis de esta leyenda? Conocemos datos como el nombre de nuestro personaje principal, así como su lugar de procedencia. Además, características específicas como que era muy bella y se dedicaba a curar a otras personas, o que de su hogar salían luces por las noches. Veamos algunos de estos datos resaltados en el texto. Las palabras en color rojo son algunos elementos que nos ayudarán para crear nuestro texto teatral. A partir de ellos podemos construir a los personajes, así como su espacio y entorno. Por ejemplo, cuando se nos dice que son los tiempos de la colonia, podemos intuir qué tipo de construcciones o vestimentas existían. Y también cuando se nos dice que Soledad no envejecía y su belleza aumentaba, podemos empezar a dotar de características a ese personaje. Es verdad. Recuerden que entre mejor conozcan a sus personajes y más características les construyan, más complejos serán estos. Intentemos crear algunos diálogos. Recuerden que, para una adaptación, es válido agregar personajes a la trama, siempre y cuando nos ayuden a traducir lo que ocurre en la leyenda.
Estos son los personajes que nosotros seleccionamos para nuestra adaptación. Para este ejemplo, incluimos el personaje de la mulata Soledad. Además, dotamos de personalidad a algunos habitantes del pueblo que son mencionados en la leyenda. Soledad, mulata bella, pescadero vendedor joven, vecina 1, señora joven, vecina 2, señora anciana. Observen cómo desde la elección de los personajes podemos utilizar las acotaciones para señalar algunas características físicas o sociales. No olviden lo importante que puede ser el empleo de las acotaciones para reforzar con acciones lo que se dice. Buenos días. ¿Tiene pescado fresco? Claro, señorita Soledad. Le voy a dar el más fresco, recién pescado al despuntar el alba. Le digo, comadrita, que ya es bien sabido en todo Córdoba que esa Soledad es tan bella porque tiene pacto con el diablo. ¿Quién lo diría? Vivimos cerca de una bruja. Habrá que denunciarla al Santo Oficio. Ambas vecinas salen de escena. ¿Se dieron cuenta cómo las acotaciones y los diálogos están construidos a partir de lo que conocemos gracias a la leyenda? Hay muchas formas de convertirla en texto dramático. Todo dependerá de la imaginación y creatividad de cada persona. Ahora voy entendiendo la manera tan maravillosa en que las acotaciones conviven con el diálogo para crear un texto dramático digno de representarse en escena, profesor. En una adaptación podemos agregar o eliminar los elementos que consideremos pertinentes. La única misión que tenemos es procurar conservar la esencia de la leyenda original. Les proponemos como reto indagar con sus familiares o amigos las leyendas que se cuentan en su localidad. Elijan una y escriban en su cuaderno una breve obra de teatro, poniendo énfasis en sus acotaciones. Verán que el resultado puede ser muy satisfactorio. En una de esas, hasta se deciden a montarlo. Estamos llegando al final de esta sesión en la que nuestro aprendizaje esperado fue recopila leyendas populares para presentarlas en escena, con el propósito de escribir acotaciones. Les recomendamos consultar su libro de texto de lengua materna 2 y realizar las actividades que en él se sugieren. Esto les ayudará a reforzar lo aprendido en nuestra sesión. No olviden que las leyendas son un gran tesoro cultural de nuestro país y conservarlas, ya sea de forma oral o a través de escenificaciones, es una gran experiencia. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, titulada Acotaciones Misteriosas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a revisar nuestra sesión, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2.